estar el día de hoy. Seguimos hablando sobre el tema del evangelismo. Cuán necesario y cuán importante es nosotros seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Entonces vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 28 versículo 10. Vemos aquí que el Señor estaba preparando a sus discípulos para poder extender su iglesia, su obra. Entonces vamos a Mateo capítulo 28 versículo 10. Dice la palabra de Dios: dice Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las buenas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Para que vayan a Galilea y allí sonido. Y allí me verán. Entonces, acá nosotros vemos el momento en el que el Señor Jesucristo resucita y le manda esta razón a sus discípulos, porque Él les había dicho a ellos que se debían encontrar en Galilea. Entonces el tema de hoy es el poder del Evangelio, el poder del Evangelio. Vamos a estar proyectando un mapa en este momento para que podamos empezar a ver un poquito, porque a veces uno piensa que Galilea es muy cerca a Jerusalén. Bueno, realmente Israel no es muy grande, pero el recorrido siempre era caminando, era tierra. Entonces vamos a proyectar un mapa donde vamos a ver la división de Israel en el tiempo que vino Jesús. Sabemos que en el Antiguo Testamento nosotros vemos que hubo una división y una separación entre el pueblo de Israel del norte y Israel del sur, que se llamaba Judá. Vamos a ver un poquito, este es el mapa específicamente de Israel, ¿sí? Entonces, vemos acá en este momento que dónde es crucificado el Señor Jesucristo. A ver, más o menos dónde creen que fue crucificado. En Jerusalén, ¿cierto? Aquí, como nosotros vemos Jerusalén, pero el Señor les había dicho que era necesario que ellos se encontraran en Galilea, y Galilea está por acá, porque aquí en este espacio es el mar de Galilea, ¿sí? Ese es el mar de Galilea. Entonces aquí el Señor es crucificado y aquí el Señor resucita. Si usted se fija, reino de Judá es la parte sur de Israel, reino de Israel es la parte norte. ¿Cuál era la capital del reino de Judá? Jerusalén. ¿Cuál era la capital del reino de Israel? Samaria. Para que nosotros podamos entender un poquito de cómo estaba distribuido Jerusalén. Entonces, cuando el Señor resucita, le dice a las personas con las que se encuentran: dígales a mis discípulos que nos veamos en Galilea. Eso fue una gran conmoción, porque ustedes saben que el momento que el Señor resucita, pues imagínense, el Señor resucitó. Y dice la palabra de Dios ahí, mientras, en el versículo 11 dice: mientras ellas iban, he aquí unos guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Que Jesús había resucitado, y aún los guardas habían sido testigos del poder del Espíritu Santo que había levantado a Jesús de los muertos. Dice entonces: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Aquí ya estaba la trampa del enemigo, que querían engañar. Pero ustedes saben que existieron más de 500 testigos que vieron a Jesús resucitados. ¿Cuántos días duró Jesús apareciéndosele a las personas después de la resurrección? 40 días, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces dice acá: y si esto los oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Muchos judíos en este momento no creen en la resurrección del Señor Jesucristo. Muchos judíos no creen que Jesús es el Mesías. Están todavía ciegos porque creyeron a esta historia que hasta el día de hoy se está
hablando entre ellos. Entonces, aquí nosotros vemos que Jesús se encuentra con los discípulos y aquí ya es cuando les da el mensaje de la gran comisión, ¿sí? Entonces, para que nosotros veamos, el Señor Jesús tenía ese propósito de encontrarse en Galilea con ellos, distante un poco de Jerusalén por el alboroto que había en ese momento por su resurrección. En Hechos capítulo 1, vamos todos a Hechos capítulo 1, vamos a evidenciar y vamos a ver aquí lo que sucede, y es que dice capítulo 1, versículo 3 al 5. Aquí en Hechos estamos viendo la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. ¿Quién dio la promesa del Espíritu Santo? El Padre. Esa fue la promesa que el Padre envió. Dice versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días el Señor Jesucristo se les apareció a los discípulos, a los que iban camino de Emaús, a muchas personas, habían más de 500 testigos, viendo a Jesús resucitado, viéndole las llagas en sus manos, viéndole las heridas, porque Jesús resucitó, pero Él tiene las marcas, Él tiene las heridas, para que nosotros recordemos que Jesús murió por nosotros. Dice aquí el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los judíos aquí vuelven otra vez a Jerusalén, ¿sí? Durante esos 40 días se fueron a Galilea, pero después estuvieron en Jerusalén. ¿Qué tenían que hacer en Jerusalén? Esperar la promesa del Espíritu Santo, esperar la llenura del Espíritu Santo. Quiero que por favor pensemos por un momento cómo era el carácter de estos discípulos, aun cuando Jesús había resucitado. Era un carácter débil, era un carácter incrédulo. Muchos de ellos, aún viéndolo, dice la palabra de Dios en otro de sus evangelios, Él tenía que ir y exhortarlos, porque había gente que iba y les decía, oiga, vimos a Jesús, y no lo creían. No creían que el Señor Jesucristo había resucitado. Él, habiéndoles dicho de una, de otra manera, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, pero que al tercer día resucitara. Y entonces aquí vemos algo fuerte, porque el carácter de los judíos era un carácter débil, era un carácter que necesitaba tener al Espíritu Santo, necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Con Jesús eran débiles, estando Jesús con ellos, porque dijo Jesús, ¿cuánto tengo que aguantar a esta generación incrédula? Cuando los manda a que vayan y echen fuera a los demonios y no pudieron echar fuera ese demonio. Entonces vemos que el carácter de estos discípulos necesitaban la llenura del Espíritu Santo. El Señor dijo, de aquí no se muevan de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo, en el mismo capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Quiero que me coloquen por favor el otro mapa. Vamos a ver otro mapa. El que vimos ahorita era de Israel, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver a Israel. Entonces dice acá, el Señor les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo recibirían poder, porque el Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo se manifiesta como fuego. Aquí entonces vamos a ver, quiero que veamos por un momento, ¿dónde está Israel? A ver, ¿dónde ven ustedes a Israel? Bueno, Israel es este pedacito, este tricitico. Esta es la nación de la cual el Señor hizo un pacto poderoso y la ha guardado. Esto solamente lo hace el Señor. Entonces Israel es este pequeñito, ¿cierto? Aquí nosotros estamos viendo a Egipto, mira desde donde ellos tuvieron que salir para llegar a la tierra prometida. Y un dato importante es que nosotros podamos ver lo siguiente. Miren, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios les dice que les va a dar una tierra que fluye leche y miel, era una tierra próspera. La tierra del Medio Oriente es una tierra rica,
es una tierra que tiene petróleo, es una tierra que tiene el mar muerto, que es rica en minerales, es una tierra bendecida. Entonces, cuando ellos llegan, el Señor no solamente les iba a dar este pedacito, el Señor les iba a dar todo esto. Pero a causa de que ellos no sacaron al pueblo que ellos tenían que sacar, ellos se quedaron con esta parte, pero esta parte es muy importante, ¿sí? Porque esta tiene límite con África, y tiene límite con Europa, y tiene límite con Asia Menor. O sea, es fundamental ese espacio de Israel. Entonces, cuando va el pueblo de Israel, siendo libre de la esclavitud de Egipto, ¿cuánto tiempo se demoró en llegar a la tierra prometida? 40 años. Pero usted no se demora 40 años haciendo este recorrido. Lo que pasa es que a causa de la dureza de su corazón tuvieron que dar vueltas y vueltas y vueltas hasta cuando estuvieran preparados. ¿Y cuántos entraron a la tierra prometida de la generación pasada? 2. ¿Qué fue? Caleb y Josué, nadie más. Moisés tampoco pudo entrar. Entonces, acá si usted se fija y viendo un poquito el conflicto que ahorita Israel tiene, nos damos cuenta que Israel está rodeado de solo enemigos. Por todo lado tiene sus enemigos. Mira, Siria está acá está el Líbano, este verdecito es el Líbano, por acá queda Gaza, por acá en esta parte queda Gaza, es Palestina, todo lo que es Palestina, y si nos damos cuenta, aquí está, no veo Irán. Acá, mira Irán acá está Irak, Irán, Irak, Jordania, aquí Turquía, Siria es uno de los mayores enemigos de Israel también, o sea, está lleno de árabes por todo lado y de musulmanes, que quieren sencillamente la destrucción del pueblo de Israel. Entonces cuando el Señor, mire lo bonito que es, Pablo les dice a los israelitas, mire, de esta nación el Señor la bendijo y de esta nación el Señor sacó el Salvador del mundo. De una nación pequeña, que pareciera que fuera débil, pero no es una nación débil, es una nación fuerte, tanto que no ha podido ser destruida por todos sus enemigos. Se han unido, han hecho en el proceso de toda la historia todos los ataques que le han hecho. Ustedes se fijan, cuando ellos precisamente en 1948 llegan a la tierra, se declaran como una nación independiente, al otro día empiezan a llegar muchos árabes a atacarlos. Ha sido una nación sufrida, una nación pero que ha tenido el respaldo del Señor. Entonces cuando nosotros nos fijamos, para que me pongan el primer mapa, entonces aquí cuando vamos al capítulo 8 dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, me serán testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria, todo lo que es norte, y hasta los confines de la tierra. Mire lo lindo que es el Señor. Estamos aquí en La Calera, Cundinamarca, Colombia, y el Evangelio nos ha alcanzado. Gracias al trabajo evangelístico que hicieron estos discípulos que obedecieron a la voz del Señor. ¿Fue fácil el desplazamiento de ellos? No. Vamos a ver un poquito más adelante lo que sucede con estos discípulos, porque ellos empezaron a tener un avivamiento gracias al Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra de Dios allí, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a ver el día del Pentecostés, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué les dijo el Señor? Quédense en ¿dónde? En Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al parecer en ese momento, en el contexto en el que llega el día del Pentecostés, había una fiesta importante. Y entonces todos los judíos que vivían en los diferentes lugares, como vimos en el mapa, porque muchos estaban en Siria, muchos estaban en Egipto, muchos estaban regados por todos lados, a causa de la persecución que ha tenido este pueblo, ellos se fueron esparcidos. Pero ellos también
aprendieron esa lengua porque son judíos, pero vivían en esos lugares. Entonces ellos sabían otros idiomas. Y dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Aquí no estamos hablando de lenguas angelicales, sino estamos hablando de lenguas, de idiomas, de otros idiomas, que podían entender las personas que estaban a su alrededor. Entonces aquí lo que nosotros podemos ver es que Dios empezó a obrar a través de sus discípulos hablando aún en otras lenguas, porque dice la palabra de Dios aquí, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, versículo 6, porque cada uno oía hablar su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos eran de la parte norte. Para colocar otra vez el mapa de Israel, quiero que también veamos algo que es importante nosotros entender Dios cómo va acoplando y cumpliendo su propósito. Entonces, Él está diciendo, y todos estaban maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Si usted se fija, los discípulos eran galileos. Los discípulos no eran de la parte sur. ¿Dónde nació Jesús? No. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. En Belén. ¿Sabe dónde queda Belén? Por acá arriba, Belén queda acá abajo. Jerusalén y Belén queda por acá abajito. ¿Sí? Queda abajito de Jerusalén. Nazaret queda en la parte norte. Nazaret queda arriba de Samaria, un poquito más arriba de Samaria. Aquí no lo tengo en este mapa, pero Nazaret quedaba ahí. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor dice que son llevados allá por un censo a Belén y todos tenían que ser censados? Y vemos nosotros que era el plan del Señor. Era el plan del Señor porque era necesario que Él naciera en el reino de Judá, en Belén. Pero él fue criado en Nazaret. Por eso dicen, ¿y de Nazaret podrá salir algo bueno? Eran los comentarios de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, Jesús nace en Belén, pero Él fue criado en Nazaret. Pero también fue criado en Egipto a causa de la persecución de Herodes. Entonces, ellos estaban atónitos porque ellos eran galileos y estaban hablando perfectamente su lengua. Pero dice la palabra de Dios, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Estas son las lenguas que hablaban, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando llega el mover del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ellos estaban glorificando y testificando de Dios y todos los que entendían el idioma lo estaban entendiendo. Allí ya Dios estaba evangelizando a todos estos hombres judíos que no conocían al Mesías y el sacrificio de Jesús. Esto era algo difícil, pero se necesitaba el poder del Espíritu Santo para que los discípulos se llenaran de valor, porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, ellos necesitaban el valor del Espíritu Santo, necesitaban la guianza del Espíritu Santo, el poder, la unción del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Aquí empezamos a ver a un discípulo transformado por el poder del Espíritu Santo, que ya no le teme pararse ante la multitud. ¿Cuántos se convirtieron la primera vez? 3,000. Y estamos hablando que es el Espíritu Santo el que puede transformar. Es el Espíritu Santo lo que nosotros necesitamos, esa persona que se avive en nuestro corazón para nosotros poder ir y predicar. Que no sea mi palabra, sino sea la palabra transformadora del Espíritu Santo hablando a las personas. Es impresionante nosotros ver la necesidad que nosotros tenemos para conocer
la obra del Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta la importancia de nosotros entender esto. Mire, hay un misionero que escribió un libro que se llama el libro Evangelismo con Fuego, ¿sí? Y leía un poco sobre su historia y él decía lo siguiente, para que nosotros podamos entender cuando uno trabaja con el poder, la diferencia que uno dice, Espíritu Santo, realmente tú seas haciendo la obra. Él era un misionero que llevaba muchos años trabajando en el continente de África. Dice él que él tenía, más o menos él iba y le hablaba a 5 nuevos, era lo máximo que le traían, 5 nuevos, 4 nuevos y todo esto, pero él se puso a pensar, ¿cuántas personas hay en el continente de África? 450 millones de personas. Y él dijo, si yo le predicara a 5 personas diariamente, tendría que vivir 5.000 años para alcanzar a hablarle a todos los africanos. Entonces él dijo, pero algo tiene que empezar a suceder, porque había una necesidad en su corazón. Dijo, porque la gente necesita escuchar el mensaje de salvación. La gente necesita escuchar las buenas noticias, que es lo que significa la palabra evangelio. La gente necesita escuchar que el reino de los cielos se ha acercado, que hay un Salvador, que hay una esperanza para nuestra vida eterna, que aunque para nosotros haya sido decretada la condenación, Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Entonces él hizo algo y fue que inició un curso bíblico por correspondencia y dice que tuvo una acogida de 50.000 africanos por correspondencia. Y él dijo, esto es que muestra una gran necesidad de la palabra de Dios, y hizo algo. El Espíritu Santo lo llevó a alquilar un estadio de 10.000 personas. Un estadio de 10.000 personas para que escucharan el mensaje. Ahora usted dice, esto es absurdo. ¿Cuántas personas tenía él en su iglesia? 40 personas, más pocos de los que tenemos nosotros aquí en La Calera, 40 personas. Y dice que cuando él decidió y le creyó al Señor, ese estadio se llenó. Dijo, y fue la primera vez que yo vi 10.000 personas aceptando a Jesús en su corazón y conociendo el mensaje de salvación. Esto es algo maravilloso. ¿Cuántas personas alcanzó él a reunir en una sola reunión? 1.000.000 de personas. ¿Esto quién lo hace? El Espíritu Santo. Y así como nosotros podemos ver, debemos creer a la obra preciosa y Él se encargará del resto. Entonces aquí, como nosotros nos estamos viendo en Hechos capítulo 2, estamos viendo que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y estamos viendo que este pueblo inició un proceso. Estos discípulos creyeron a la obra y entendieron que debían empezar por Jerusalén, por Judea, y tenían que seguir a Samaria hasta los confines de la tierra. Vamos a ver en Hechos capítulo 8, vamos a ver que Pedro y los discípulos se encargaron de predicar en las diferentes ciudades de Judá, de Israel, y uno de los recorridos que hizo Felipe fue, para poner nuevamente el mapa, pero creo que ese no. Bueno, ponerlo mientras tanto, para que nosotros veamos. Mire, Felipe fue uno de los discípulos. Usted va a leer en su casa del 8, del 5 al 40, le estoy dando la cita bíblica. Dice, Felipe, su viaje evangelístico fue de Samaria, el camino de Jerusalén a Gaza. Entonces, fue Samaria, también fue de Jerusalén a Gaza y a Soto. Para que mi esposo me colabore, ¿no? Va a salir. Bueno, entonces aquí, Samaria, entonces Felipe empezó en Jerusalén, Samaria y Azoto quedaba por acá en este lado, Azoto. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, Felipe. Ahora vamos a ver el recorrido que hizo Pedro. Pedro, eso está en el capítulo 9, del 9 al 11. Y él fue de Lida, Jope y Cesarea. Fue a 3 ciudades. En Cesarea fue donde se encontró creo que fue con Cornelio, sí, que está en el capítulo 10, donde habla que es llevado a hablarle a un gentil, que era Cornelio en Cesarea. Pero vamos a proyectar un tercer mapa, que es el mapa del primer viaje de Pablo, para que nosotros veamos y vamos todos, ahí es donde vamos a trabajar el día de hoy. Hechos capítulo 13.
Hechos capítulo 13. Vamos a ver el primer viaje que hizo Pablo. ¿Cuántos viajes hizo Pablo? 3 viajes y hizo un cuarto a Roma. Ya él iba pues privado de la libertad, ¿no? Entonces, vamos a ir a Hechos capítulo 13 para que nosotros veamos todo este recorrido que hizo Pablo. Aquí estamos viendo que él salió de Antioquía. Antioquía ya queda al norte de Israel, pero no es en Israel, sino es en Siria, más arriba de Siria. Y toda esa parte es Turquía, lo que es Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Galacia, todo eso ya es Turquía. La isla de Creta, todo eso ya es aparte de lo que es Israel. Entonces vamos a ver lo que dice capítulo 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Aquí, el mapa me lo dejan, por favor. Entonces aquí vamos a ver el recorrido que empieza a hacer Pablo. Más o menos dicen que esto pudo haber sido en el año 44 después de Cristo al año 46. Duró 2 años el primer viaje de Pablo. 2 años. Ustedes dirán, ay, pero eso está como muy aburrido. Estamos viendo un poco más y esto nos ayuda a crecer y aprender un poco más de la palabra de Dios. Porque a veces no entendemos. ¿Cómo así que Gaza? Como que sabemos que Israel es chiquitico, pero no sabemos nada más dónde queda ubicado, nada. Esto es importante nosotros saberlo. Mire, el Señor les dijo a ellos y les dio un plan y les dijo: tienen que empezar de Jerusalén, tienen que pasar por Judea y tienen que ir a Samaria, porque acuérdense que había una rivalidad entre los judíos y los samaritanos. Y Dios y el Señor Jesús siempre fue intencional en traer unión, en traer reconciliación entre el pueblo judío y los samaritanos. Pero si usted se fija, los samaritanos pertenecían a Israel, ¿sí? Sino que en el momento de que hay esta separación del reino del norte y del reino del sur, pues sucede la separación y se dividen los 2 reinos. Pero ellos pertenecen al reino, a Israel en general, como tal. Entonces, aquí más arribita, ellos ya tenían unos hermanos que les habían predicado, que fue los que nombré, en Antioquía, se llamaba este lugar. Y dice la palabra de Dios que él pasó a Salamina por mar. Llegaron a Salamina, ¿con quién? Con Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 36, y no me pierdan Hechos 13. Hechos capítulo 4, versículo 36. Dice acá: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí es donde aparece Bernabé. Bernabé, su nombre era José, porque Bernabé era un apodo que le habían puesto a los discípulos. Entonces, ¿él de dónde era? De Chipre. Vamos a ver ahorita la isla de Chipre. Ahora, él era un siervo que había entendido el propósito de Dios y se unió a la causa. Pablo, para los que no sabían, Pablo se convierte en el capítulo 9 de Hechos, que es la conversión de Pablo, inicia su proceso, pero el momento donde él ya empieza un trabajo misionero es en el capítulo 13. Entonces, aquí en este pasaje vemos aquí que llegados a Salamina, vamos a ver el mapa, ustedes van a ver en sus Biblias, pero yo voy a ir mostrándoles el recorrido. Llegados a Salamina, dice la palabra de Dios, anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Entonces ellos vienen de Antioquía y se vienen hasta Salamina. Después dice la palabra de Dios, bueno, antes de esto dice que prendieron a Seleucia, es que todo esto está dentro de esta isla. Esta es la isla de Chipre y de ahí era Bernabé.
Bernabé era de ese lugar. Y ahí sucede esta situación. Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a este lugar. Versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Quién se acuerda de esta historia? Dice la palabra de Dios que era un mago que quería confundir a las personas, porque aquí sucede algo muy especial. Dice, versículo 7, que estaba en el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamado a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Había un anhelo de desear la palabra de Dios. ¿Quién era este señor procónsul? Era el gobernador de Chipre, ¿sí? Era él, era un gobernador que deseaba escuchar la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, ese señor que se llamaba Bar Jesús, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando atacar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces aquí nos damos cuenta de algo, y es que cuando nosotros vamos a predicar la palabra, aun cuando hay personas que anhelan escuchar la palabra, siempre se levantan este tipo de personas que quieren interrumpir lo que nos están enseñando. O a veces estamos rodeados de personas que quieren hacer que mengue nuestra fe. A veces puede ser nuestra propia pareja, que quiere traer desánimo a nosotros. Esa persona que no es convertida, o esa persona que es medio convertida, aunque yo diría que es como el tibio, como el que no quiere y quiere. Entonces, a veces sucede eso, y dice la palabra de Dios que cuando esto sucede, esa persona se vuelve enemigo de Dios, ¿sí? Porque está interviniendo para que el mensaje del Señor se predique. Y la palabra de Dios, o sea, nosotros debemos entender que la salvación es personal, que nosotros somos salvos personalmente, que el día del juicio, como escuchaba esta semana que decía alguien, el día más difícil para el Señor no va a ser el día, va a ser el día que el Señor nos va a juzgar, el día que el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, y enviará a unos al infierno y enviará a otros al cielo. ¿Sí? Ese día va a ser el día más difícil, porque ¿en qué lugar de la palabra dice que Dios no desea que la gente se convierta? Dice al contrario, que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero cuando nosotros empezamos a ir al campo a predicar la palabra, encontramos todo este tipo de situaciones. Estamos viendo una isla donde había un mago que tenía sumergida mucha gente en sus cosas allí oscuras. ¿Sí? Si nosotros lo hablamos en nuestros tiempos, brujería, hechicería, pactos con Satanás, pactos con la oscuridad, personas que corren a hacer pactos en diferentes lugares, digamos a través de la brujería, la hechicería y todo ese tipo de cosas, porque decimos, no, es que a mí me va a ir bien si yo hago esto, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta nosotros que muchas veces nosotros cuando vayamos a predicar la palabra vamos a encontrarnos con este tipo de personas, pero dice la palabra de Dios que Pablo le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí Pablo y Bernabé se habían ganado un gobernante para el reino. Aquí ya estábamos viendo uno de los convertidos. ¿Y usted qué cree que cuando sucede, cuando el gobernador, el presidente es un hombre temeroso de Dios? ¿Qué vemos? Que es un pueblo bendecido, que es un pueblo guiado por el Señor. Porque es más fácil, si ustedes se fijan, es más fácil controlar a un gobernador que controlar a todo un pueblo. ¿Y quién controla al pueblo? El gobernador. Entonces en este momento vemos que él creyó y estaba maravillado de la doctrina del Señor. Ahora, después de que ellos salen de ese lugar, ellos van a Antioquía de Pisidia. Hay dos Antioquía, para que proyectemos el mapa. Vamos a proyectar solo el mapa y los textos los hermanos lo van a ver en su Biblia, ¿listo? Entonces, pasan a Antioquía, a Chipre, y de Chipre van a saltar a Antioquía de Pisidia, que es esta.
ellos llegaron a ese lugar. ¿Qué sucedió en ese lugar? Acuérdense que este viaje duró 2 años. Dice Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan, el que estábamos leyendo, los acompañó, algo pasó y se fue. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ellos eran personas respetuosas, que buscaban en esos lugares a los judíos, buscaban sinagogas donde se predicara la palabra de Dios. Entonces Pablo llega con Bernabé a este lugar, llega a Perge, y de Perge pasa a Antioquía de Pisidia. Allí en ese lugar él empieza a predicar, él da, usted lo puede leer en su casa, es desde el versículo 13 al versículo 52. Y él empieza allí a hablar, de algunos textos, de lo que habló David, de lo que sucedió con el Señor Jesucristo, de dónde los ha sacado el Señor. Pero después de esto, dice la palabra de Dios en el versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, creyeron a todo lo que estaban ordenados para la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Versículo 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a ver 2 posturas. Una, acuérdense que en todos estos lugares habían judíos, pero también habían gentiles. En ese lugar dice que cuando ellos llegaron y predicaron, los gentiles se gozaban porque el Señor había dicho que la palabra de Dios y la salvación era para todo el mundo. Y la gente se empezó a gozar, pero había oposición por los judíos. Algunos judíos, dice la palabra de Dios, instigaban a la gente, hacían que la gente empezara como a tener ese desprecio por la palabra de Dios, y entonces ellos eran expulsados de la ciudad. Pero miren la actitud de los discípulos, dice, y los discípulos estaban llenos de ¿qué? De gozo. Estaban llenos de gozo, a pesar de las dificultades y de las pruebas. Ellos estaban predicando la palabra del Señor y la gente se estaba convirtiendo. A veces, yo no sé cuando usted ha predicado la palabra de Dios, si lo ha hecho, ¿qué sucede cuando una persona se convierte? Uno se pone feliz. Primero, nosotros sabemos que en el cielo hay fiesta, porque la Biblia dice que cuando uno se arrepiente en el cielo hay fiesta. Nosotros hacíamos muchas salidas. Ahorita vamos a iniciar con el tema de las campañas, pero hay hermanos que están haciendo salidas aquí en el pueblo. Y cuando nosotros íbamos a Huasca, cuando hacíamos las salidas acá en este municipio y todo esto, íbamos y compartíamos la palabra de Dios. Mire, uno no venía triste. Salíamos lloviendo. Me acuerdo una vez que nos fuimos con un grupo de jóvenes por el lado de la Portada, y con mis niños íbamos llegando y nos metimos en un arbolito y venían unas muchachas. Mire, era cayendo como ha llovido estos días, palo de agua. Nosotros con la sombrilla, y empecé a predicarle a 2 muchachas. Fueron 2 palabras, yo creo que se les estaba diciendo a las chicas, cuando una de ellas empieza a llorar. Empieza a llorar y me dice: usted no sabe todo lo que yo le he pedido a Dios, que alguien me trajera una palabra que me diera esperanza. Y yo toda sorprendida, incrédula, predicando, pero no estaba creyendo en lo que estaba sucediendo en ese momento. Y eso también animaba a mis hijos, ¿sí? Y ese día esa chica hizo la oración de fe, la conversión. Sé que la palabra quedó allí sembrada, ¿sí? Sé que era la palabra que ella necesitaba, porque el Señor nos envió a ese lugar aún en medio de la lluvia. Y es algo que nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muchas veces decían: allá no van, y no los dejaba ir. El Espíritu Santo decía: vayan a tal lugar, y allá debían ir. Eso es lo que nosotros debemos empezar a hacer, ¿sí? Quizás estamos en la casa. ¿Quién llegó a mi casa? Una oportunidad para hablar la palabra de Dios. A veces vemos a las personas felices, sonrientes, que tienen paz en su corazón, hermanos, pero nosotros no sabemos muchas veces cómo es que realmente está esa persona. Y a veces cuando empezamos a predicar la palabra, vemos cómo lágrimas empiezan a salir de su rostro, cómo ellos necesitaban una oración, y a veces nosotros nos creemos Dios y decimos: no, a ese no le hablo.
¿Por qué se me va a rechazar? Hablemoslo. Sea el primo, el sobrino, eso lo tiene mi esposo. Sea el lugar, familia que sea que vayamos a visitar, mía o de él de una vez al final me permite leerle un texto bíblico. Y las cosas que el Señor ha hecho son grandes. ¿Nos vamos a encontrar con gente que no va a aceptar la palabra? Sí. Lo máximo es que nos pueden decir, locos, cállense, ¿sí? Porque no he visto el primero, pues acá hasta el momento a mí nunca me han agredido. Hubo una situación en Huasca, me le fui como a 6 chicos y 2 de ellos muy atentos escuchando, y empecé a predicarles, a hablarles, cuando uno empezó a ser todo agresivo, que no sé qué, que cállese, que no sé qué, pero yo les seguía predicando a los otros 2 que sí me estaban poniendo cuidado, y los niños me jalaban, mami, vámonos, mami, porque yo estaba sola, mami, vámonos, me jalaban del brazo, y yo, no, espera, que ya ellos 2 están recibiendo. Y ya terminamos, y los otros empezaban allá como a decir groserías y todo, y yo decía, ese es el enemigo, pero ellos están recibiendo la palabra de Dios. No debemos callar. ¿Sí? Debemos predicar la palabra de Dios. Entonces vemos que ellos estaban gozosos. Después de ellos salen a Iconio, acá. De Antioquía de Pisidia pasan a Iconio, porque ellos van y vuelven y tienen que ir y regresar, porque están dejando hermanos allí y necesitan fortalecerlos. ¿Qué dice que sucedió en Iconio? Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Mire cómo me llama la atención esto. ¿De dónde sale el evangelio? De los judíos. ¿Quiénes eran los mayores opositores del evangelio? Los judíos. Los gentiles tenían hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, de saber que la salvación no solamente era para alguien específico, sino para todos los que recibieran el mensaje de salvación. Pero había oposición de parte de los judíos. Había oposición de parte del pueblo de Israel, que no entendieron, porque dice el Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces vemos aquí cómo el Señor empieza a orar, dice, porque por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo y que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Oraban por los enfermos y ellos eran sanos. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernadores se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban en el evangelio. Allí ya los empezaron a apedrear. El mayor apedreamiento fue en Listra. Ya después de Iconio se fueron a Listra, acá este lugar. Se fueron a Listra y allí en ese lugar es donde apedrean a Pablo casi hasta morir. Es allí donde vamos a ver qué sucedió allí. Sucedió un milagro. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres ha descendido a nosotros. Aquí sucede que cogen a Bernabé y empiezan a decir, Bernabé es el dios Júpiter y Pablo es el dios Mercurio. La interpretación que ellos tuvieron al ver el milagro, pensaban que eran dioses. Pero entonces Pablo les explica, pero ellos no entendieron. Y entonces ya llega un momento donde los quieren hacer sacrificios a sus dioses pensando que ellos eran dioses. Pero dice la palabra en el versículo 19, ya después de todo esto, dice, entonces vinieron unos judíos. ¿Desde dónde se fueron estos judíos? Estos judíos tenían una intención de oponerse, desde Antioquía hasta Listra. Se pegaron el viaje, hermanos. ¿Para qué? Para alborotar a la gente. Siempre vamos a tener oposición, siempre va a haber oposición al evangelio. Dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba
muerto. Así sería la forma como la apedrearon. Pensaron que él había muerto y lo arrastraron, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo había entendido el llamado del Señor. Este era su primer viaje y todo lo que ya estaba pasando. Lo habían apedreado casi hasta morir. Y aquí nosotros nos damos cuenta que él dice la palabra de Dios más adelante, dice, confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, cuando ellos van a regresar, porque este es el primer viaje, es un viaje que dura 2 años, en algunos lugares se quedan ciertos meses, dependiendo de la aceptación de las personas, pero después de ellos estar aquí, vuelven otra vez a Antioquía. Y en Antioquía él da el reporte, dice aquí la palabra de Dios, ya para ir finalizando esta parte, dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra de Dios en Perge, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí por mucho tiempo más con sus discípulos. Entonces, hermanos, ¿para qué nosotros poder entender un poquito del trabajo de la iglesia primitiva? Porque lo que ellos hicieron funcionó. Si usted se pone a pensar, aquí en La Calera no hay 400 millones de personas, pero ¿cuántas personas hay solamente en el municipio de La Calera? Hay más de 35.000 personas. Estamos hablando de veredas, este es un pueblo grande, ¿sí? Donde hay bastante gente y sigue llegando gente. ¿Cuántos cristianos hay? Si hay 1.000, son muchos, porque estoy hablando de las diferentes congregaciones. ¿Cuánto nos falta? No tenemos ni el 1%. Nos falta creerle al Espíritu Santo. Este lugar es pequeño para lo que el Señor puede hacer. Y quizás usted dice, bueno, yo no tengo el llamado como Pablo, pero el Señor sí nos ha llamado a todos a predicar la palabra de Dios, porque el Señor dice que nosotros debemos hacerlo, como dice en Mateo capítulo 28. Cada uno de los que hemos recibido el llamado, tenemos la tarea. Mire, cuando hablaba con la pastora Elsa, dice, para mí, ella se sube a un Uber, se sube a un taxi, a un bus, ella está predicando la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros nos subimos y nos acomodamos, ponemos nuestros audífonos y a dormir, que se caiga el mundo. Y nos olvidamos de que esas personas que están ahí necesitan escuchar el mensaje de Dios. Necesitan, dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con mi hija hacíamos una estadística, que nos ganáramos cada uno una persona al año. Estaríamos terminando este año, más o menos en la iglesia son 150, que son intermitentes, vienen algunas veces y esto, pero son más o menos 150. Estaríamos terminando con 300 personas. Uno. No lo hacemos, hermanos. Decimos la palabra sí. Ahora, no necesariamente tiene que ser el vecino. ¿Por qué no empezamos por nuestra casa? Veamos un poco esto. ¿Cuántos han creído a lo que Dios puede hacer con nuestras familias? Son contados. No hemos creído, hermanos. Ni siquiera hacemos la lista para orar. Estamos en un confort donde Dios nos muestra la falta de amor que muchas veces tenemos aún con nuestra propia familia. Decimos que ese nunca va a cambiar. Pero tampoco puedo decir que todos seamos así. También sé que hay gente aquí que ora por sus familias, que les predica, que está clamando allí, y no lo dejemos de hacer. Es tiempo de levantarnos y orar, porque llegará la noche oscura, porque llegará el día del Señor, donde el Señor vendrá por su iglesia, donde el poder del evangelio es transformador, tanto que hasta este momento hablamos del Señor Jesucristo, porque transformó las vidas desde una nación tan pequeña.
Cuando nosotros vemos a Israel es impresionante ver lo que el Señor ha hecho en esta nación. Una nación pequeñita que es una de las naciones más jóvenes. ¿Cuánto tiempo tiene? Desde 1948 fue una nación como tal constituida. Y es una de las naciones que tiene la mayor tecnología en defensa a causa de todo lo que ha tenido que vivir. Ellos tienen el domo de hierro, ¿ustedes sabían eso? Ni Estados Unidos tiene eso, hasta ahora lo está desarrollando. Pero Israel, esa nación tan pequeñita, el Señor la ha guardado. ¿Cuánto más nosotros, que somos su iglesia, que somos su amada, su escogida? Nosotros necesitamos levantarnos como iglesia, afirmar nuestra vida, porque pues si no estamos afirmados, ¿cómo vamos a ir a predicar? Es tiempo de nosotros iniciar este proceso con el Señor. Dice aquí en este texto, ya para ir terminando, en Hechos capítulo 13, versículo 47. Dice Hechos 13, versículo 47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El Señor nos ha puesto a nosotros como luz y como sal. No para que nosotros perdamos nuestro sabor, sino para que nosotros seamos la sal del mundo. Dice que el Señor nos ha puesto como luz, no para que escondamos nuestra luz debajo de un almud, sino que nuestra luz alumbre como el amanecer. Y el Señor nos ha mandado a predicar la palabra de Dios y a creer en su obra poderosa, solamente a través del Espíritu Santo, que es el que nos da poder. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ver milagros? ¿Quieren ver señales? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo puede hacer milagros en este tiempo? ¡Claro! Que los cojos salten, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que el Señor levante de los muertos, les dé vida. Esto el Señor lo puede hacer solo por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transforma tu vida. El Espíritu Santo es el que te revela al Señor Jesucristo, el que nos trae convicción de pecado, el que coloca el querer como el hacer. Esto solamente lo hace el Espíritu Santo, solamente cuando nosotros somos llenos del poder de su obra sanadora en cada uno de nosotros. Vamos a estar de pie en este momento y vamos a pedirle al Señor que Él sea obrando en cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude y que podamos nosotros aprender a leer la palabra de Dios conforme a como Él quiere, que podamos entender estos propósitos y podamos conocerlo más a Él. ¿De qué forma podemos conocer más al Señor? Pues leyendo su palabra, no hay otra forma. Los propósitos de Dios a través de su palabra. Entonces vamos a orar en este momento. Padre, te doy gracias, Señor, en este momento, Señor, por tu obra preciosa. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que harás, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Gracias por lo que hiciste, Señor, en la iglesia primitiva. Señor, gracias por los inicios, Señor, de la iglesia. Gracias por todos estos lugares, Señor, porque aunque abunde el pecado, Señor, sobreabundará la gracia, Señor. Aún los enemigos de Israel, Señor, yo sé que allí tu palabra, Señor, está entrando, Dios. El mensaje de salvación, Señor, está llegando, Señor. Allí a todos estos países, a Siria, a Turquía, Señor, a Irak, a Irán, Señor. Padre, ten misericordia, Señor, en Egipto, Señor. En cada uno de estos lugares hay un remanente, Señor. Pero aquí estamos nosotros delante de ti, Señor. Mira cuántos jóvenes se pierden. Mira cuántos niños se pierden, Señor. Mira cuántas familias, Padre, en este municipio están separándose, están, Señor, en adulterio, en fornicación, en contiendas, en peleas, Señor. Padre, hoy oramos para que tu verdad, Señor, sea sobre cada persona, Señor, para que tú alumbres, Señor, con esa luz maravillosa, Padre. Dios mío, Señor, trae revelación, trae convicción de pecado, Señor. Padre amado, Señor, hemos orado por nuestra familia. Mira, Señor, que hay tanto vacío en el corazón, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que traigas esa revelación, que les concedas el arrepentimiento, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo, Señor, sea en estos lugares, Padre, que la obra del poder del Espíritu Santo que vino como fuego, Señor, en el día del Pentecostés, Señor, sea sobre nuestras vidas, Padre, que tú seas mostrando tu gloria, Señor, a través de tu iglesia, Padre, en este municipio, en las diferentes congregaciones, Señor. Mira, Padre, porque solamente tú puedes traer luz
luz, Señor, en medio de la oscuridad, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, oramos y creemos, Señor, que tú eres la esperanza, Señor, del mundo. Padre, el que tiene, Señor, en su corazón, Señor, tristeza, dolor, Padre. Hoy oramos, Padre, porque sobre ti ha venido el Espíritu Santo para traer libertad, Señor, sobre los oprimidos, para traer, Señor, libertad, Señor, sobre los que están presos, Espíritu de Dios. Hoy creemos, Señor, en tu obra preciosa, Padre. Dios mío, Señor, porque solo tú eres la esperanza del mundo, Señor. Hoy oramos en el nombre de Jesús, Señor, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, Señor. Solo tú, Señor, traes libertad, Señor. Solo tú, Señor, traes la paz que el mundo necesita, Padre. Solo tú, Señor, traes la esperanza, Señor, en cada corazón, Padre, la revelación como Padre, la revelación como Salvador, la revelación de tu Espíritu Santo, Señor. Lo que cada uno de nosotros necesitamos, solo tú, Señor, lo traes, porque llegará el día, Señor, donde estaremos delante de ti, Padre, y oramos en el nombre de Jesús para que podamos ser actos, Señor, delante de ti en ese día, Señor. Oro en esta mañana, Señor, y te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por cada hermano que está aquí en este lugar, por cada hermano, Señor, que ha venido en esta mañana, Señor, a este lugar. Padre, que tú seas fortaleciendo sus vidas y que tú seas ayudándolos, Señor. Gracias te doy, Padre, por tu presencia, Señor, y por tu amor, Espíritu Santo.